Buenos días, tardes a todos y a todas. Feliz 8 de marzo. Comentaros que las personas que habéis aguantado hasta el final va a valer la pena, porque aquí tenemos a un grupo súper diverso y que además creo que va a dar bastante que hablar en esta mesa. El formato en este caso va a ser un poquito diferente, vamos a hacer un formato más dinámico. Antes de situar... Sí, perdón. Antes de situar la mesa, me presento muy brevemente. Yo soy Inma Pérez. Las personas que me conocéis en la sala sabéis que me defino como una activista de la sostenibilidad, en todo lo que implica. Soy una activista. Y en este caso tengo, digamos, me representan dos marcas. Una es Notopic, con la que llevo trabajando muchos años en innovación, sostenibilidad, estrategia y comunicación interna y externa, porque lo que hago es movilizar, me caracterizan por eso. Y la otra marca lo que hace es trabajar con escuelas de educación obligatoria para promover los ODS, para generar un cambio radical en el alumnado y de esta manera empoderarlos y generar nuevas habilidades. Dicho esto, yo ya más o menos ya os he situado, quiero presentar al resto de personas que van a intervenir en la mesa, que os va a encantar. En primer lugar, Xavier Cardona, que es el director general del Col·legi d'Ascensors i Jurats de Comptes. Juan Rollo, economista y editor de Cultura RSC, os va a encantar también, todos y todas. Sofía Martín es la directora de comunicación de Fundación Seres. Y Sergio Colado, vocal de la Red Española del Pacto Mundial. Y finalmente Josep María Cañellas, que es coordinador de Responcat, entre otras cosas, porque también está como director de Vector 5 y otras iniciativas similares basadas en la colaboración. Y dicho esto, lo que os comentaba, en este caso voy a lanzar una pregunta para que vosotros y vosotras podáis ir comentando, para que todo sea mucho más vivo. Deciros que tenemos ahora mismo en el streaming, o durante toda esta mañana, han pasado 47.000 personas por la jornada, que es una excelente noticia. Deciros también que tenéis en vuestras carpetas un formulario de preguntas por si nos los queréis hacer pasar, porque ya veréis que esto se va a dinamizar bastante. Y, bueno, finalmente comentaros que, desde luego, podéis compartir vuestras ideas y vuestras sensaciones a través del hashtag Januario 2023 BCN. Dicho esto, voy a empezar con la primera pregunta. A ver, en este caso, os quería comentar, ¿qué papel juega la empresa, el liderazgo y la innovación en ESG y en la comunicación responsable? Es decir, cómo la innovación y el liderazgo están generando mayor implementación de ESG y necesita incorporar retos en la comunicación. No sé, empezamos, por ejemplo, por Josep María. ¿Tienes el micro? Vamos a hacer una ronda pequeñita, porque me gustaría que fueran respuestas de unos 3 minutos. Si os parece, y os presentáis brevemente, aunque yo ya lo he hecho. Muy bien, gracias. Activista Inma. Muy bien, buen día, buenos días. Soy Josep María Cañellas, coordinador de Respon.cat, asociación empresarial que agrupamos un centenar largo de empresas comprometidas con este modelo de gestión que está, por suerte, pues, en auge, ¿no? Y un tema importante es el liderazgo, y por eso que estamos aquí, ¿no? Liderazgo, innovación. Bueno, pues de alguna manera, cuando vemos los ODS, no hay ninguno que nos hable de liderazgo, es normal. Los ODS es aquello que queremos para el mundo, ¿no? Queremos desarrollo sostenible, pero los ODS no nos dicen ni pretenden decirnos cómo lo tenemos que hacer. Pero las empresas, las organizaciones, para hacerlo hace falta muchas cosas. Hace falta dialogar con los grupos de interés, identificar la materialidad, bueno, eso que ya sabemos, pero hace falta sobre todo un buen gobierno de la empresa y hace falta un liderazgo. Y además, hoy en día más, ¿por qué? Pues porque, si me permitís, yo creo que la responsabilidad social es una manera de gestionar la complejidad. Es una posible definición un poco alternativa de lo que es la RSC, ¿no? Es una manera de gestionar la complejidad desde parámetros de la ética y para abordar temas que algunos conocemos y algunos todavía no conocemos, porque todavía están por venir o porque están por ahí, pero todavía no hemos fijado la atención, ¿no? Y por tanto hace falta este liderazgo, que es un liderazgo seguramente distinto de cómo se entendía el liderazgo pues hace 50 años, no tiene nada que ver, ¿no? Porque es un liderazgo que requiere pues, unas habilidades, unas competencias, de las que creo que también hablaremos seguramente después, pero que lo que requiere seguramente, entre otras cosas, es ser capaces de liderar en un contexto donde hay una tensión cada vez mayor, porque la sociedad se está polarizando y todos vivimos en esferas, donde cada cual tiene su verdad, y como los algoritmos pues, nos separan y la política también ha entrado en una necesidad de marcar perfil propio y más que buscar cuál es
el punto de encuentro, pues seguramente aquí hay un papel que algunas empresas, ese grupo de empresas que está abordando una gestión profunda de la responsabilidad social y ganando nuevas legitimidades, pues va a ser muy importante en este espacio, digamos, incluso diría de la prepolítica, sin ningún miedo a decirlo. Tienen que empezar lo están haciendo, pero a generar desacomplejadamente valores positivos e intentar crear espacios de encuentro de la sociedad. Hoy mismo vemos un tema que seguramente pues, todos los que estamos aquí defendemos, como la igualdad de género y el Día de la Mujer y del empoderamiento, y bueno, ha entrado el feminismo en una lógica de confrontación interna, ¿no? Bueno, no sé a quién beneficia, ¿no? Pero, y es legítimo, cada cual que defienda lo que quiera, por supuesto, pero quizá ponemos más el foco en lo que nos separa, ¿no?, que en aquellos aspectos que quizá desde la lógica del desarrollo responsable deberíamos de focalizar. Y creo que las empresas deben entrar en esta lógica de intentar generar esos espacios de encuentro, de diálogo, desde la honestidad, desde saber que la empresa tiene muchas áreas donde lo hace todavía mal, donde hay empresas que tienen un discurso excelente y rascas un poquito y te encuentras pues, cosas que no te gustan. Por tanto, desde la humildad, aceptar que todos tenemos que mejorar muchísimo, intentar, por tanto, ver cómo ponemos ese liderazgo al servicio de esa evolución y de ese diálogo, de ese punto de encuentro, de ese romper esas esferas en las cuales cada cual estamos viviendo. Perfecto. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias. Gracias, Marcos, y todo el equipo de corresponsales por invitarnos a participar otro año más en estas magníficas jornadas. Yo creo que todos somos contingentes, pero los líderes son necesarios. Entonces, la humanidad, si quiere generar un impacto realmente en lo que es el medio ambiente y en aspectos sociales, necesita que las grandes empresas, por supuesto también las administraciones públicas, obren con el ejemplo y realmente seamos capaces un poco de avanzar en esos problemas que realmente importan a la sociedad. Hoy en la vida hay dramas y hay dramitas. Entonces, yo creo que debemos hacer hincapié en los dramas realmente. No sé si vosotros habéis estado en alguno de los desayunos a ciegas de los hoteles Ilunion. Me ha encantado, Ana, la ponencia, ¿no? Pues yo os recomendaría a todos que fuerais a un hotel Ilunion, solicitarais un desayuno a ciegas. Y os puedo asegurar que os cambiaría la vida totalmente. Solamente el hecho de tratar de pasear por la ciudad o por vuestra propia casa o por vuestro barrio, donde más o menos lo conocéis con los ojos tapados, os cambiará la visión del mundo totalmente, ¿no? El liderazgo de las empresas es fundamental en esas buenas prácticas. Comentaban también en la mesa redonda, ¿no?, que primero hay que gestionar y luego hay que comunicar. Muy bien, pero si se puede hacer de forma paralela, eso que vamos avanzando. Porque cada hora que pasa, que dejamos de impactar, es una hora perdida. Con lo cual yo creo que está muy bien el gestionar, pero también debemos de comunicar, claro, lógicamente, olvidarnos del greenwashing, del green hustling, todos los greens que queramos, que al final pero tenemos que comunicar y tenemos que impactar fundamentalmente. Y son los líderes los que tienen capacidad de acelerar todo este tipo de procesos. Por supuesto que los ciudadanos también tenemos nuestra importancia, que tenemos que ser responsables, que tenemos que reciclar en nuestra casa, en nuestras familias, fenomenal. Pero al final el impacto, el 80% de los impactos lo hacen los grandes, ¿no? Y ellos son los que tienen más responsabilidad. Nosotros también tenemos que contribuir, pero los líderes tienen que trabajar cada vez más. Y solamente por apuntar, unos líderes cada vez más humanos, unos líderes que cada vez tienen que entender la economía de una forma más humanística y donde tienen que estar también relacionándose con todos sus grupos de interés, por ejemplo, a través de las redes sociales, que no hay que demonizar ni mucho menos. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias, corresponsales, por invitarnos un año más. Gracias por la presentación, Inma. Y respecto a tu pregunta, yo creo que indudablemente pues el liderazgo y la innovación, los factores SG, por supuesto que ayuda a construir empresas que conecten mejor lo económico con lo social, ¿no? Yo creo, solamente por establecer algunos conceptos en la brevísima intervención que tenemos, la empresa actúa por responsabilidad, por normativa o por oportunidad. Entonces, está claro que una empresa tiene que tener un propósito, tiene que saber, tiene que tener clarísimo cómo quiere contribuir, ¿no? Luego hay otro asunto que está probablemente más relacionado con la gestión de riesgos, que es, oye, cuanto mejor yo conozca los retos a los que se enfrenta la sociedad, pues esto que llevo ganado también como empresa y esa conexión entre lo social y lo económico será mayor y también, desde luego, estaré gestionando y mitigando mejor esos riesgos.
Y en último lugar, y yo creo que el más importante, y nosotros desde SERES, desde la Fundación, animamos a todas las empresas a hacer ese recorrido en la transformación, que es otra palabra que ha resonado mucho hoy y que todos vosotros, los que nos seguís también por streaming, muchos iniciáis estos procesos de transformación, sabéis lo desafiantes que son. Entonces, en esa transformación, ahí es donde verdaderamente se construye ese compromiso tan robusto de las empresas con las problemáticas sociales. Entonces, esa es la clave también de la gestión del mañana y donde los líderes, lo apuntaba antes Juan, pero bueno, vuelvo a incidir sobre esto, donde los líderes tienen un papel doble, ese papel de bueno, pues ser esa pieza tractora, ¿no? Y de contagiar y ayudar de alguna manera a construir empresas excelentes. Y dos cosas más brevísimas. El tema de las personas, ningún plan de sostenibilidad, ningún plan de resiliencia va a triunfar si no tenemos en cuenta a las personas, y esto configura ese nuevo líder que cada vez se demanda más, ¿no? Ese líder humanista, pero ese líder con esa visión y esa estrategia. Y por otro lado, otro concepto que es el de la comunicación, que lo apuntabas en tu pregunta. Los próximos 2 años serán 2 años también en parte por la presión normativa, yo creo que muy importantes de cara a la comunicación de cómo lideramos, cómo dirigimos y cómo trabajamos en las organizaciones que tienen los factores ESG dentro de su estrategia. Fantástico, Sofía. Bueno, la verdad es que antes de pasar palabra, estoy totalmente de acuerdo. Sabéis que hay una frase de Philip Kotler que dice que la cultura se come la estrategia para desayunar. Y es que, de hecho, las personas son las que hacen el cambio, ¿no? Es decir, hay que pensar, pero para hacer hay que implicar a todo el mundo. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo. Pasamos la palabra a Sergio. Bueno, yo me uno al agradecimiento y a la enhorabuena tanto a IES como a corresponsables, un año más aquí estar con vosotros. Por no repetirme mucho y por ir un poco más al tajo, voy a intentar hacer una síntesis de 4 puntos que me parecen relevantes, teniendo en cuenta que el ESG ahora es el nuevo mantra de las empresas. Ahora mismo parece que esto es el nuevo lema que trabajamos, y que, bueno, nosotros del Pacto hemos visto que incluso las empresas ya dicen que más de la mitad en este último año, este año de DS7 que hicimos el informe, pues que ya están teniendo innovación, temas de innovación en ODS, pero no parece que todas tengan claro el tema estratégico en cuanto a introducir los criterios de ESG en su propia estrategia, algo que por otra parte las partes interesadas sí que están demandando. Yo quisiera remarcar 4 puntos clave que me parecen importantes. El primero es que las empresas cada vez tienen que informar más, e informar en cuanto a cómo están impactando sus actividades en el entorno, en el medio ambiente y en la sociedad. Esto es algo importante. Esta información tiene que llegar, ser transparente, tiene que ser clara. Lo que nos lleva a cómo se accede a esa información. Las partes interesadas están intentando acceder a esta información. Esta información, ya vamos a hablar de la digitalización de la información. La información tiene que ser accesible, fácilmente accesible, y además comparable, lo que nos lleva al tercer punto importante y relevante, esa comparación. Las partes interesadas, para que tomemos decisiones, para que evaluemos y podemos llegar de alguna manera a comparar, a saber realmente lo que nos están explicando, tenemos que poder llegar a comparar esta información y tenemos que poder llegar a tratarla. Y por último, otro aspecto importante y relevante sería el tema relacionado con esta doble materialidad que habéis comentado, ¿no? Esta famosa hélice, ese triple valor de social, ambiental y económico, tiene que ser sostenible. La innovación es importante, es muy importante, pero no tiene por qué ser una macroinnovación, son pequeñas innovaciones, son cambios que mejoren, que ayuden a mejorar y a hacer diferente, y hemos hablado durante todo el día, he visto ejemplos magníficos de no solo arreglar o solucionar algunos de nuestros problemas, sino incluso impactar positivamente mucho más allá del puro rendimiento económico. Esto es clave actualmente y es necesario, y son estas innovaciones las que nos tienen que llevar a cabo aquí. Son las empresas las que tienen que liderar esto de una manera pequeña o más en profundidad. Sí que quiero lanzar un aviso, una alarma, ¿no?, a estas grandes empresas que estamos acostumbrados a que implementamos soluciones. Hemos visto unas cuantas súper chulas. Desgraciadamente no todas las empresas llevan a cabo, aunque el resultado final es muy bueno y por lo tanto positivo, y es verdad que han mejorado sus impactos. A veces para llegar ahí desvestimos un salto para vestir a otro y apretamos a los proveedores, apretamos a la cadena de valor precisamente para llevar a cabo estas innovaciones. Ahí también es importante poner el énfasis de que ahí también tenemos que tener en cuenta precisamente estos conceptos. Magnífico. Muchas gracias. Finalmente, Xavier. Muy bien, pues ante todo dar las gracias a corresponsables por invitarnos a este acto, que ya somos prácticamente actores recurrentes, por lo tanto muchas gracias
También es un placer estar con todos vosotros, ya que veo muchos amigos, ¿no? Aquí en la misma mesa coincidimos con compañeros que nos vemos habitualmente, ¿no? Dicho esto, el papel que juegan las empresas en el liderazgo y la innovación en los criterios de ESG evidentemente es muy importante. Cualquier decisión que tome cualquier corporación, cualquier empresa, tiene un impacto que puede ser positivo o negativo. Y yo quizás como soy parte de un colegio profesional, quizás lo que no me voy a repetir en relación al liderazgo de las empresas en general, y me voy a centrar más en lo que puede hacer un colegio profesional en este ámbito. Nuestro colegio profesional es un colegio de auditores en Cataluña, y que tiene 1.500 colegiados aproximadamente y 200 firmas de auditoría. Con lo cual, el impacto que tiene el colegio de auditores en relación a cualquier hecho es bastante relevante. En el ámbito del ámbito ambiental, lógicamente, el impacto puede ser interno o externo, ¿no? Entonces, a nivel interno, la asunción como organización de la estrategia de sostenibilidad, por decirlo de alguna forma, es común a cualquier empresa, ¿no? En cambio, el impacto que nosotros podemos realizar es, en el sentido de comunicación, es bastante relevante, ya que podemos organizar conferencias, podemos organizar, publicar artículos de divulgación, podemos presentar oferta formativa para nuestro colectivo o para colectivo afín a nuestra actividad. Y todo esto es donde podemos nosotros incidir y tenemos un impacto de comunicación importante. O sea, primero, el colegio tiene unos colegiados, tiene unas firmas de auditoría, y entonces concienciar a todo ese colectivo en relación al ámbito de ESG es muy relevante, pero a su vez los colegiados, las firmas de auditoría, tienen clientes, y entonces si estas firmas, estos colegiados tienen un impacto en sus clientes, en sus empresas, en sus organizaciones no lucrativas a la cual prestan los servicios, es como si tiraras una piedra en un lago y entonces tuviera una onda expansiva que no se sabe dónde llega, pero que llega lejos, ¿no? Depende del volumen de la piedra y con la fuerza que la tires. Dicho esto, yo me gustaría centrarme en la comunicación responsable. Y entonces, en este ámbito, la transparencia y la rendición de cuentas es un concepto que es básico para que una sociedad tenga una solidez democrática, y por lo tanto contribuir a la transparencia, a la rendición de cuentas a nivel de comunicación y lógicamente en la comunicación relacionada con los criterios de ESG es muy importante. Tenemos que evitar a toda costa el greenwashing y el social washing. Entonces, hay una serie de ejemplos de malas prácticas en este sentido que solamente enumeraré el hecho y no diré la empresa, pero, por ejemplo, utilizar una madera que no sea ecológica, utilizar una supuesta ropa que no es eco,
utilizar plástico cuando en el sector de las bebidas refrescantes, utilizar cápsulas de café no sostenibles, en fin, todo esto es una serie de cuestiones que tienen malas prácticas y a veces a las compañías utilizan un blanqueo, digamos, ambiental, ¿no? En el caso del social washing pasa exactamente lo mismo. Entidades que se suman al movimiento feminista para generar empatía, pero que en realidad no tienen un plan de igualdad, ¿no? Pues las cosas son así. O ciertas entidades financieras que las personas son el centro de su objetivo y entonces generan una brecha tecnológica en relación a ciertas edades en servicios básicos. O compañías de seguros que para darte de baja pues no tienes que pasar por el filtro de 4 robots, ¿no? y no acabas dándote de baja. Todas estas, a nivel de telefonía, a nivel de compañías energéticas, pasa exactamente lo mismo. Y muchas de estas grandes compañías tienen unas memorias de sostenibilidad fantásticas, ¿eh? O sea, lo cual, fomentar la transparencia y la fiabilidad de los datos es muy importante para evitar esas malas prácticas o maquillaje, digamos, social, ambiental o de gobernanza, ¿no? Este es un tema muy importante y, por lo tanto, establecer una verificación independiente de ese tipo de comunicación o de este tipo de reporte es muy importante para establecer la fiabilidad de los datos que se reportan. Perfecto, luego seguiremos hablando. Bueno, ha hecho un recorrido bastante bueno en este caso. Lo que os decía antes al principio, ¿no? Como persona que había vivido muchísimos años, más de 30 años llevo en el mundo de la comunicación y la estrategia, la coherencia, que es una palabra que encuentro súper seria, la palabra credibilidad, todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y ha hecho mucho mal a la responsabilidad social corporativa, pero es cierto que hay empresas que lo están haciendo fantásticamente bien y eso se tiene que comunicar, es clave. Por tanto, creo que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que estáis diciendo vosotros, ¿no? Con el tema de cómo esta gobernanza, este impacto ambiental y este impacto social se está promoviendo para implicar a la cadena de valor, que también de alguna manera la habéis citado. Así que vamos a pasar a la segunda pregunta. Os pido brevedad porque es casi la hora de comer y me interesa mucho que hagamos una segunda ronda. Aquí ya os dejo un poco libre, ¿eh? O sea, ir haciendo intervenciones todos vosotros en función de lo que penséis, sobre todo siendo el hilo de los anteriores ponentes. Vamos a hablar de liderazgo, del líder o la lideresa, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuáles son las claves que de alguna manera debe tener de manera imprescindible una persona que lidere una organización y qué retos debe llevar a cabo? ¿Por dónde debería empezar? Y sobre todo eso, o sea, ¿cuáles son de alguna manera los ejes que tiene que promover este líder para promover ese cambio, esa transformación? Os dejo al libre albedrío. ¿Quién empieza? Juan, vale, genial. Lo que no son cuentas son cuentos. Muy bien. También, ¿no? Al final tenemos que tener unos objetivos, ser capaces de medirlos de una forma cuantitativa y a partir de ahí analizar cuál ha sido el desempeño en un periodo determinado. Es decir, al final GRI te marca muy claramente lo que tienes que decir, la Ley de Información no Financiera y Diversidad te marca muy claramente lo que tienes que decir, lo que hace falta ahora es una estrategia. Arrimo el asco a mi sardina, personas con discapacidad, ¿tenemos un verdadero plan de inclusión de la discapacidad o de los mayores, como muy bien comentaba el compañero? Es que no solamente es cumplir con la Ley General de Discapacidad, ahora, a partir de ahora, tenemos que cumplir también con la Ley de Cambio Climático. Se está debatiendo ahora la Ley de Movilidad Sostenible. ¿Tenemos objetivos serios para el ser neutrales de carbono? Es decir, que al final realmente tenemos que contabilizar todos nuestros logros y tenemos que analizar posibles desviaciones, pero con un objetivo muy claro también. Perfecto. Me gustaría también recoger un poco vuestra opinión. ¿Quién se anima? ¿Me animo yo? Perfecto, muy bien, Sofía. Bueno, el tema de los líderes, en concreto para nosotros dentro de la Fundación, es un asunto importantísimo.